Oramos. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá y disfrutar de las bendiciones de poder trabajar juntos entre familias para poder ver hijos, Señor, que son preparados para el reino, Padre. Te ruego que tú te glorifiques en esto, Señor, y ayúdanos en el curso de este año a firmar este material que estamos viendo, este material que tiene que ver contigo, con tu palabra, Señor, que tiene que ver con tus atributos, tu personalidad. Señor, ayúdanos a poder equipar a cada padre, Señor, en la labor que tienen, Señor, de guiar los hijos, Señor, hacia tus propósitos eternos. Señor, glorifícate en la exposición de tu palabra también. Queremos que tú seas, Señor Dios, glorificado, y que cada alma, cada padre, Señor, pueda ser estimulado a la obediencia en ti, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sin duda alguna, una de las cosas que creemos es que la labor de la crianza de los hijos es una labor sumamente importante, ¿cierto? Y es una de las áreas que más nos preocupa como creyentes, como padres, ¿cierto? ¿Por qué razón nos preocupa tanto? Porque tanto la crianza de los hijos es algo donde también muchas veces se fomenta el temor o se crea el temor, ¿cierto? Bueno, creo que hay tres razones por las cuales pensamos abundantemente en este concepto de la crianza de los hijos. En primer lugar, es porque Dios nos ha dado una capacidad que otras personas no tienen, ¿cierto? Hay una capacidad que es exclusiva del creyente, que solamente una persona regenerada puede experimentar, y es un amor auténtico, real, genuino, por los hijos. Vos decís, bueno, no, pero allá afuera también hay personas que no son creyentes y que aman a sus hijos. La realidad es que no, el amor es una virtud espiritual, y el amor real, tal como nosotros lo vemos en las Escrituras, solamente puede ser experimentado y vivido por alguien regenerado. Entonces, en primer lugar, nos preocupa la crianza de los hijos porque nosotros realmente podemos amar a nuestros hijos. Realmente podemos desarrollar la capacidad de amar a nuestros hijos. Podemos aprender a amar a nuestros hijos, algo que el mundo no puede hacer. El mundo no puede aprender a amar a sus hijos. Ellos afirman creer amar a sus hijos, pero no lo pueden hacer, ni tampoco pueden aprender a hacerlo. Claramente nosotros sabemos que no por ser creyentes amamos perfectamente a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos con un amor imperfecto. Pero Dios, como hijos de Dios, nos ha dado la facultad de poder aprender a amar a nuestros hijos. Entonces, la primera razón por la que nos preocupa la crianza de los hijos es por esta facultad que Dios nos ha dado en la regeneración. En segundo lugar, la crianza de los hijos es algo que nos preocupa porque entendemos que es un aspecto vital en la expansión del reino de Dios. Es un aspecto vital en la expansión del reino de Dios. Tener hijos forma parte de lo que Dios ha diseñado para poder extender su reino, ¿cierto? El otro día escuchaba a un hombre que decía, para aquellos que están preocupados por el tema de que la natalidad de los hijos está disminuyendo, porque cada vez hay menos deseo de tener hijos, el egoísmo está creciendo en el mundo y cada vez hay menos hijos. Entonces que la raza humana va a empezar a ir hacia abajo. Hay países de Europa que tienen políticas de repoblación porque no quieren tener hijos, ¿cierto? Y esto cada vez se extiende más y más en el mundo. Y un hombre decía, a modo jocoso, mientras que haya gente humilde o pobre y mientras haya creyentes fieles, siempre van a haber hijos, ¿cierto?
Pero nosotros entendemos que tener hijos forma parte también de una estrategia que Dios ha diseñado para extender su reino. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en Deuteronomio, capítulo 6, o cuando pensamos esa escena del Señor queriendo juzgar a Sodoma y Gomorra, ¿te acordás el monólogo que Dios está teniendo consigo mismo? ¿Habré yo de ocultarle a Abraham, siendo él un hombre que le va a enseñar a sus hijos a seguirme, a honrarme, a obedecerme después de él? Claramente el Señor ve que Abraham es un hombre con el cual quiere desarrollar una relación. ¿Por qué? Porque este hombre va a tener hijos para el reino de Dios. Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Estas cosas las repetirás a tus hijos, estarán por sobre vuestro corazón y se las dirás, ¿cierto? En el camino, al acostarse, al levantarse, mientras que comen cotidianamente. ¿Por qué razón? Porque Dios está y piensa de que tener hijos es un aspecto vital de la expansión del reino. Es un aspecto vital de la expansión del reino, es crítico. Cuando nosotros pensamos en la crianza de nuestros hijos, estamos pensando en los aspectos de la salud de nuestra iglesia en términos de largo plazo. Entonces, por eso nos preocupa la crianza de nuestros hijos. En primer lugar, porque podemos amarlos. Esto es una facultad sobrenatural que Dios nos da en la salvación. Pero en segundo lugar, porque es un aspecto vital y crítico de la expansión del reino de Dios. Y en tercer lugar, nos preocupa la crianza de nuestros hijos porque Dios tiene una expectativa de que criemos a nuestros hijos de acuerdo a una forma específica. Como hijos de Dios hemos sido comprados, somos esclavos de Él, respondemos a su señorío, Él es nuestro amo, nosotros somos pertenencia de Él y las Escrituras prescriben, aclaran, manifiestan, proclaman la expectativa que Dios tiene de nosotros a la hora de criar a nuestros hijos. Y si vos sos un hijo de Dios, una de las preocupaciones que vos deberías tener en tu corazón a la hora de criar a tus hijos debería ser: quiero honrar al Señor en este aspecto vital que Dios me ha dado. Es una concesión, ¿cierto? Queremos hacerlo de acuerdo a la forma de Dios. Así que hoy vamos a estar tratando áreas para lograr una crianza fiel, ¿sí? Y vamos a ver tres pilares, tres áreas que son importantes, son determinantes para poder desarrollar una crianza fiel en el hogar. En primer lugar, protege la motivación correcta. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pablo, cuando está pensando en el desempeño que Dios le ha pedido, Pablo, cuando está pensando en las funciones que Dios le ha delegado, Pablo, cuando está pensando, bueno, ya hemos estudiado mucho el tema de Pablo en la región de Galacia. Pablo ha sido encomendado para cumplir una función específica. Esta ha sido la filosofía de ministerio que Pablo ha determinado en su vida para cumplir, para poder llevar adelante la función que le ha dado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es un aspecto muy importante. Pablo está hablando de cómo él está desempeñando la función que Dios le ha delegado, ¿cierto? Y cuando él está pensando en un aspecto, en un pilar por el cual él quiere desarrollar esa función que Dios le ha delegado, él está diciendo: mi función es buscar el favor de Dios, ¿cierto? Mira lo que dice ahí, ¿no? Buscar el favor de los hombres o el de Dios. Nosotros estamos buscando el favor de Dios en cada función, en cada labor, en cada desempeño, en cada actividad delegada por parte de Dios. Nuestra filosofía de trabajo debería ser esto: buscar el favor de Dios, buscar ser aprobado delante de Dios, ¿cierto? Este pasaje va a establecer una meta sumamente importante, que es no agradarnos a nosotros mismos. En primer lugar, no agradarme a mí mismo, ¿cierto? Fíjate lo que dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o trato de agradar a los hombres? Pues si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Acá, cuando nosotros pensamos en el concepto de hombres, parte de esos hombres a los cuales no debemos agradar es a nosotros mismos.
Esto es algo también muy importante. A veces pensamos que el desempeño que desarrollamos en las cosas que Dios nos ha delegado tiene que ver con que no estoy preocupado por el temor del hombre. Pero hay un nombre que generalmente no logramos tener en mente a la hora de desarrollar las funciones que Dios nos delega, y es nosotros mismos. Yo estoy buscando mi propio favor en el desempeño que yo estoy logrando para el Señor. Y en la crianza de los hijos creo que uno de los problemas es que no podemos distinguir de que la razón por la que hay mayor distorsión en la crianza de los hijos es porque una de las cosas que estoy tratando de favorecer no es a Dios y sus expectativas, sino es mi propio favor, y esto es algo muy peligroso. Claro, hay un deleite natural en tener hijos, pero a la hora de pensar en la labor de la crianza de los hijos, nuestra meta no es sentirnos gratificados ni tampoco es gratificar a otras personas. No debemos buscar sentirnos complacidos con lo que estamos haciendo. Otra de las personas que también tenemos que considerar no buscar el favor de ellos a la hora de cumplir el desempeño que Dios nos ha exigido, que Dios nos ha delegado en la crianza de los hijos. Otro de los hombres que deberíamos tener en cuenta para que no distorsione nuestra función y nuestra labor delegada es buscar el favor de nuestros hijos. A veces pensamos, bueno, en esta ecuación no estoy queriendo agradar a la gente de la iglesia, no estoy queriendo agradar al profesor de la escuela dominical, no estoy queriendo agradarla a Laura, que está haciendo los informes cada 3 semanas, ¿cierto?, en la escuela dominical. No estoy preocupado por eso, pero no podemos perder de vista de que dentro de la palabra hombres no solamente estamos hablando de personas que están afuera de nuestro círculo, sino personas que están adentro de nuestro círculo, incluyéndonos a nosotros mismos. Yo no estoy cumpliendo el desempeño de la crianza de los hijos, que es una labor delegada de parte de Dios, con la intención de autogratificarme a mí, porque yo también soy hombre, o con la intención de gratificar a mi hijo, porque él también es un hombre. Y mucho menos de gratificar a otras personas que están viendo mi vida, porque también son hombres. Esto es algo muy importante de entender. Cuando nosotros estamos desempeñando la labor de la crianza de los hijos, no podemos desempeñar una labor fiel si estamos queriendo agradarnos a nosotros mismos, si estamos queriendo agradar a nuestros hijos o si estamos queriendo agradar la visión o la perspectiva de otras personas afuera del círculo de nuestro hogar. No se puede. La única forma de llevar adelante un desempeño fiel en la crianza de los hijos es buscando, por sobre todo, proteger esta motivación, la honra a Dios, la honra a Dios. Hay muchos padres, por ejemplo, que se desempeñan con esta motivación de querer agradar a sus hijos. Para ellos, esto se evidencia en el valor de que ellos están trabajando incesantemente para que, claro, cuando sus hijos crezcan, sus memorias estén totalmente llenas de momentos gratificantes y puedan asegurarse de que cuando crezcan la relación con el padre sea significativa, sea positiva, sea cercana, ¿cierto? Ahora, quiero decirte una cosa, esto no quiere decir que vos tenés que ser un tirano en el hogar, esto no quiere decir que vos tenés que ser una persona rígida en el hogar, pero sí tenés que entender de que si esta es la motivación de la crianza que vos estás desarrollando el día de hoy, claramente no vas a poder ser un padre fiel, no vas a ser un padre fiel. Cuando yo estoy descuidando el favor de Dios en la crianza de los hijos, y de alguna manera estoy buscando el favor de los hombres, puede ser de yo como hombre, mi hijo como hombre o personas como hombre, esto se ve reflejado en algunos aspectos. Por ejemplo, padres son concesivos, permisivos y muchas veces indulgentes cuando deberían frenar las conductas pecaminosas de sus hijos. No nos desempeñamos como padres buscando el favor de ningún hombre, ni siquiera el de tu propio hijo. Otra de las manifestaciones donde también se ve que no estamos buscando el favor de Dios en la crianza de nuestros hijos, en esta labor delegada que Dios nos ha dado, es que se usa la obediencia externa para garantizar la aprobación de personas. Ejercer la disciplina simplemente por miedo a que otros me califiquen como mal padre. Muchas veces esto es un área también sutil. Traemos nuestros hijos, esto lo veo muchas veces, lo veo en el contexto de padres que son nuevos en la vida de la iglesia. Llegan a la vida de la iglesia
y de repente se sientan y se dan cuenta que no hay programa para los niños durante la predicación del domingo. Y de repente se sienten en un lugar y empiezan a ver que un padre se sienta y sus hijos se sientan y tienen su cuaderno y escuchan la predicación y anotan cosas y pueden sacar ideas de la predicación, y aunque son muy jovencitos los niños, son muy chiquitos, ellos están concentrados en lo que se está diciendo, y el comportamiento de un padre, de un hijo en otra familia puede ser mejor. Y de repente yo estoy recién llegando a la iglesia y no sé cómo mantener toda la energía fugaz y revulgente que está ahí en la vida de mi hijo, ¿cierto? Y yo me comparo, y entonces ahora escuché el concepto de disciplina, de vara. Y entonces, claro, vos estás en esa tensión queriendo compararte todo el tiempo porque tus hijos no tienen ese desempeño en la iglesia, y ahora querés disciplinar a tu hijo en el contexto de la iglesia para que él se pueda parecer lo máximo posible a esos niños ejemplares dentro de la iglesia. Quiero decirte una cosa: si esa es la motivación de la obediencia externa, estás buscando el favor de los hombres. No podés honrar al Señor. No podés honrar al Señor. Estás buscando el favor de los hombres. Otra de las manifestaciones de una persona que está buscando el favor de los hombres: en algunos casos se estimula la obediencia externa como un medio de preservación de mis intereses. Esta es otra de las formas, ¿cierto? Si yo ejerzo la disciplina en mi hijo, entonces el hogar se va a mantener en un orden que a mí me gusta tener, ¿cierto? Entonces, si mis hijos están generando desorden y están todo el día haciendo desorden, entonces van a ir a la habitación y yo los voy a corregir, pero porque me molesta el desorden. No porque estoy pensando en el bien de mi hijo, no porque estoy pensando en el carácter de él, es porque estoy tan irritado, tan enojado en que todo el día estoy limpiando la casa que mis hijos no lo consideran, y entonces voy a entrar en la habitación y los voy a corregir hasta que ellos dejen de hacer dejen de hacer desorden. Ahora, cuando un padre está haciendo eso, lo que él está haciendo es buscar su propio favor, y él es uno de los hombres que está tratando de favorecer con este tipo de disciplinas. Entonces, esta obediencia externa sirve no para fomentar la piedad, no sirve para fomentar la predicación del evangelio, no sirve para fomentar hábitos espirituales, no sirve para fomentar un carácter que agrada al Señor, sino se hace para poder garantizar lo que para mí es importante en el hogar. No puedo ser un padre fiel si esto es lo que está pasando. Otra de las manifestaciones de querer estar agradando a los hombres: la obsesión de hacer que los hijos sobresalgan de alguna manera especial en algún tipo de habilidad o desempeño. Te digo una cosa: cuando un padre tiene como máxima preocupación que Dios sea honrado, hay ciertas cosas que dejan de ser una preocupación. Deja de ser una preocupación de que tu hijo sea alguien en el mundo, ¿cierto? Quiero que sea el mejor músico posible. Quiero que sea el mejor deportista posible. Quiero que tenga las mejores notas posibles. Quiero que él aprenda lo más rápido posible, ¿cierto? Quiero acelerar el homeschool y todo para que puedan ver que mi hijo va a terminar primero la secundaria. Cuando un padre está pensando en esa línea de pensamiento, claramente lo que él está buscando es el favor de los hombres. Pero por otro lado, cuando un padre está pensando en honrar a Dios, estas cosas no son una preocupación, ni siquiera pasan por su cabeza. No es una preocupación el hecho de que su hijo no sea tan inteligente como quizás otros puedan llegar a serlo, o pueda ser tan hábil deportivamente como otros puedan llegar a serlo, o puedan ser ágiles en la música como otros puedan llegar a serlo. Cuando un padre está enfocado en la honra al Señor, en agradar y buscar el favor de los hombres, este tipo de cosas pasan a un segundo plano, ¿no? Ahora, sé que me estoy desempeñando en mi labor como padre o como madre con una buena motivación cuando mi preocupación máxima día a día es que Dios se agrade de mi desempeño como padre. Esa es una preocupación legítima. No me preocupa la aprobación de otros padres. No me preocupa la aprobación de mis hijos. No me preocupa la aprobación de ningún sistema, ni siquiera el de la escuela. Me preocupa la aprobación de Dios. Ahora, claramente no generes un desequilibrio en esto, ¿no? Porque el hecho de que personas puedan
ver tu desempeño como padre, como lo estábamos diciendo acá, ¿cierto? En la escuela dominical, y viene un maestro de escuela dominical y se te acerca y te dice, mira, creo que tu hijo necesita mejorar en esta área, creo que se ve que no están cumpliendo las metas en la memorización bíblica. Decís, bueno, Felipe me enseñó que a mí no me preocupa lo que me digan otros hombres, entonces como no me preocupa, no lo voy a hacer, ¿cierto? Eso sería una forma equivocada de entender lo que estoy queriendo decirte en este momento. Estoy queriendo decirte, no estás buscando el favor de los hombres a la hora de hacer lo que estás haciendo. No estás queriendo de que tu hijo memorice el material del Club de la Aventura para que en el informe se te diga y la gente vea de que vos estás trabajando en la semana en la vida de tus hijos. No es eso lo que estás buscando, ¿no? Ahora, hay una expresión acá en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que cierra esta idea, porque mira lo que dice ahí. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Esto es un aspecto muy importante. Si vos querés ser un padre fiel, si el día de mañana vos querés presentarte delante del trono del Señor, donde Él va a juzgar tus obras, y cuando llegue a la parte de evaluar tu rol y tu desempeño como padre, querés que el Señor te diga, hiciste bien la labor, esto es algo muy importante que debes poner en tu mente. Sos un siervo. Sos un siervo. No podés hacer el desempeño de la crianza de los hijos como a vos se te ocurra. Sos un esclavo. Aún en el rol de la crianza de los hijos, sos un esclavo, sos un siervo. Dios te ha comprado, Dios te ha redimido, Él ha pagado un precio, ¿cierto? Y ahora toda tu vida y cada aspecto de tu vida tiene que responder al señorío de Cristo. Y si Cristo te está diciendo, estas son las cosas que deberías estar estimando, procurando, deseando, promoviendo en el hogar, eso es exactamente lo que vos tenés que hacer. Y si hay otro tipo de cosas que el Señor te dice que no deberían pasar en el entorno de tu hogar, entonces no deberían pasar. Cuando vos estás desempeñándote como padre, una de las ideas más difíciles que vas a tener que forjar y fomentar en tu mente es esta idea. No sos libre de criar a tus hijos como vos quieras. Sos un siervo de Dios. Sos un siervo de Dios. Tienes que hacerlo de acuerdo a la forma en la que el Señor lo dice. Mira, esto es interesante porque cuando la honra de Dios es lo que nosotros perseguimos como motivación en la crianza de los hijos, hay ciertas cosas que, por ejemplo, ocurren en la vida de un padre. Por ejemplo, el padre pierde temor. El padre pierde temor. Pierde significativas dosis de temor. Claramente, si hay un lugar donde se fomenta el temor es en la crianza de los hijos, ¿no? ¿Cómo va a ser la etapa de la juventud de mis hijos? ¿Cómo van a responder cuando empiecen a desarrollar su pensamiento crítico, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser sus decisiones? ¿Va a tomar bien la decisión de con quién se va a casar? ¿Va a tomar una sabia decisión para elegir su esposa, su esposo? ¿Va a tomar buenas decisiones frente a sus amigos cuando yo no esté con él? Él va a saber rechazar aquellas cosas que van a destruir su vida. Estos son temores que están frecuentemente en el corazón del padre, ¿cierto? El padre tiene estos temores, ¿cierto? Pero cuando un padre está enfocado en la gloria de Dios, está enfocado en la honra a Dios, está enfocado en la obediencia a Dios, hay ciertas cosas que él sabe que ningún otro padre puede saber. Cuando un padre está enfocado en la honra a Dios, él sabe, por ejemplo, la verdad de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Dios es la principal fuente de preocupación, una de las cosas que vas a empezar a ver, que son muy importantes para desempeñar una crianza de los hijos fiel, es que tu confianza en la persona de Dios va a aumentar y los temores que te aterrorizan, que no te dejan dormir, van a empezar a disminuir. Y vas a poder desempeñarte en una forma mucho más confiada en la labor que el Señor te ha dado. Hay tres perspectivas que se forman en la vida y en la mente de un padre cuando él está enfocado en la honra a Dios. Primera perspectiva, Él está conmigo. Cuando yo estoy enfrentando la crianza de los hijos,
enfocado en la gloria en el Señor, esta es la primera perspectiva que voy a poder formar. Dios está conmigo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, ¿cierto? Versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos, entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Más adelante en el pasaje, basado en esta verdad teológica, Pablo llega a una conclusión. ¿Quién va a poder separarme del amor del Señor? Dios está conmigo. No hay algo más importante para poder desempeñar la labor de la crianza de los hijos que tener esta verdad fresca en la mente. Dios está conmigo. Cuando tu hijo no está respondiendo a la obediencia, cuando tu hijo está manifestando con mayor vigor su pecado, cuando el desgaste físico de tener que estar continuamente al lado de tu hijo porque la consistencia de lo que el Señor te ha llamado a hacer y sentís el cansancio físico, una de las cosas que vos tenés que recordar es: Dios está conmigo en esta labor. Todo lo que Dios está permitiendo en la vida de mis hijos, Dios lo está trayendo para mi propio bien. Muchas veces he escuchado a padres y a madres sumamente agotadas porque dicen: entre más suministro disciplina, entre más suministro corrección, pareciera que la rebelión de mi hijo fuera todavía aún mayor. Es como si cada vez que le voy a dar corrección física y estoy en la habitación y le voy a decir que lo voy a corregir, es como tirarle nafta al fuego. Y sé que hay muchos escenarios así. Sé que hay muchos escenarios donde criar a los hijos se vuelve en algo desafiante. Estás peleando contra la fuerza misma de la depravación humana. Y estás descansado, ¿cierto? Tu hijo tiene mucha energía, ¿cierto? Es desobediente, es curioso, es inquieto, es imprudente, ¿cierto? Y vos tenés que estar continuamente al lado de él, marcando con consistencia la disciplina que él necesita para poder llevar una vida que a Dios le honre, le glorifique. Y estás cansado, la casa no funciona como te imaginas que funciona. Pero un padre que está enfocado en la honra en Dios sabe que esta labor que Dios le ha dado, para la cual él se está tratando de esforzar para desempeñar, tiene esta verdad teológica incluida: Dios está conmigo. La segunda perspectiva que se genera en el corazón de un padre que está enfocado en la honra al Señor es: las Escrituras son capaces. Las Escrituras son capaces. Alguien, ayúdenme a leer un poquito ahí. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, 3. ¿Quién lo lee? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas de la vida y de la piedad. Me encanta porque acá Pedro está mencionando dos aspectos, ¿cierto? Voy a decir, bueno, las Escrituras, el conocimiento de Dios nos ayudan para entender cómo desempeñarnos en los aspectos de la piedad. Pero la Biblia tiene el conocimiento necesario para saber cómo desempeñarnos en el aspecto de la vida cotidiana. Este pasaje está respondiendo que sí. Todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento del Señor. No importa cuáles sean los desafíos que vos estés enfrentando en la crianza de los hijos, no importa cuál sea la personalidad de tu hijo, no importa cuáles sean las manifestaciones de pecado de tus hijos, si son sutiles o si son agresivas y obvias, no importa que sean constantes, no importa de que su pecado se manifieste en rebelión agresiva y violenta, o que el pecado de tu hijo se manifieste en una justicia propia y un moralismo sutil. No importa. Sea lo que sea que estés enfrentando en la crianza de los hijos, sea cual sea el desafío, si vos sos un padre que honra a Dios y que busca honrar a Dios, además de que contás con la compañía de Dios, tenés toda la sabiduría necesaria para saber qué hacer, porque nos ha sido dado de acuerdo al conocimiento de la persona de Dios. Y en tercer lugar, y esto es una perspectiva muy importante, puedo obedecer. No solamente Él está conmigo,
No solamente las Escrituras son capaces para entrenarme, sino que además de eso puedo obedecer. Si soy un hijo de Dios, si sos una mamá que ha sido regenerada, si sos un papá que ha sido regenerado, aunque sea difícil, aunque las pasiones de tu carne te digan reaccionar pecaminosamente a la crianza de tu hijo, hay algo que es muy importante. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice Efesios 2:10? ¿Quién lo lee? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tal cual. Somos creación de Dios. ¿Para qué? Para que andemos en obras preparadas de antemano. ¿Sabes una cosa? Honrar a Dios en la crianza de los hijos es uno de los aspectos donde Dios ha planteado que debemos caminar de antemano, y eso lo sé porque en el capítulo 6 de Efesios se habla de cómo se deben criar a los hijos. Pero esto es interesante, esta construcción teológica, porque dice que hemos sido creados según Dios en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Poder caminar en el patrón de la obediencia es solamente posible para un padre creyente. Entonces no solamente Dios está conmigo, no solamente las Escrituras me facultan para poder hacerlo, todo lo que necesito está en la Biblia, sino que además de eso puedo obedecer. Puedo hacer lo que Dios espera que yo haga en la crianza de los hijos. Te digo que muchas veces muchos padres ven la vida de sus hijos, ven la realidad de su hogar y sienten, yo no puedo honrar a Dios con mi hogar. Es una mentira del pecado. Si sos un hijo de Dios, podés obedecer al Señor. Entonces, la primera área que tenés que desarrollar para poder lograr una crianza fiel de los hijos, necesitas proteger la motivación. Tenés que buscar el favor de Dios. Tenés que buscar el favor del Señor. Si estás buscando favorecerte a vos, o favorecer a tu hijo, o favorecer a las personas que te están observando en el desempeño como padre, no vas a poder ser fiel en lo que el Señor te ha llamado a hacer como padre. No lo vas a poder hacer. Sos un siervo, sos un esclavo, has sido comprado. No tenés la libertad de poder hacerlo. Segunda área. Realiza esfuerzos de evangelismo legítimos. Realiza esfuerzos de evangelismo legítimos. Ahora, fíjate una cosa, cuando estoy hablando de esfuerzos de evangelismo, no estoy hablando de salvación. Es decir, Felipe, ¿por qué no hablas de salvación si estás hablando del evangelio? Bueno, por una simple razón. Esto es algo que hemos repetido mucho. Yo no puedo producir, no puedo manipular, no puedo generar la conversión de mis hijos. Eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Necesitamos entender eso. Pero como padres fieles, entendemos que el punto de partida y de transformación ocurre a partir del Evangelio. Ocurre a partir del Evangelio. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que para poder desempeñarnos de una manera fiel en la crianza de nuestros hijos, nuestro hogar tiene que estar bañado de esfuerzos evangelísticos. Si la honra a Dios no es tu preocupación, probablemente el efecto de eso se vea en que el evangelismo es nulo en tu casa. Vos no estás predicando el evangelio en tu casa, no estás predicando el evangelio a tus hijos. Corregís a tus hijos con la intención de que frenen de hacer una actividad pecaminosa, pero no los estás llevando al evangelio. Pero si un padre está protegiendo la motivación, que es honrar al Señor, claramente esto se va a ver reflejado en las múltiples oportunidades que aprovechas para hablar del evangelio con tus hijos. Entonces te voy a dar algunos consejos viejos, ya sabidos, seguramente esto es solamente recordarte lo que deberías hacer, que son importantes y que son el reflejo de una familia que está honrando a Dios y que se ve y se evidencia en la abundancia de los esfuerzos de evangelismo. En primer lugar, ora. Ahora, fíjate lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, si escucha, porque acá tiene que ver, el versículo 4 está íntimamente conectado con el primer versículo.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, de los cuales soy el testimonio, se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad de Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Te das cuenta que Pablo está prescribiendo y ordenando la necesidad que tenemos de orar para que las personas lleguen al conocimiento de Dios? El deseo de Dios como intención es que todas las personas se salven. Dentro de esas personas, nuestros hijos son personas que Dios quiere que se salven. ¿Y cómo Dios va a actuar en salvación en la vida de nuestros hijos? ¿Cómo Dios va a actuar en salvación para la vida de las personas? Eso es algo interesante y es un misterio. Dios ya ha destinado las personas que van a ser salvas. Eso no hay duda de ello. Las Escrituras hablan claramente que todos aquellos que gozan de la vida eterna es porque Dios los ha escogido. Pero este es el misterio. El misterio es que Dios ha decidido salvar a esas personas que Él ha escogido por medio de la respuesta a las oraciones que su pueblo hace clamando por salvación de personas. No lo logro entender, es incomprensible, pero funciona así. Las personas que Dios ha escogido para salvación van a ser salvadas por medio de nuestras oraciones clamando por la salvación de ellos. Aunque no lo podemos comprender, aunque no lo podemos atar, aunque no lo podemos unir, esto es algo sumamente interesante. Las personas son salvadas por medio de nuestra oración. Los planes redentivos de Dios se reflejan, se revelan al mundo en respuesta a la oración del hombre. Cuando nosotros entendemos el lugar que la oración tiene en la salvación de las personas, aún teniendo una perspectiva sana de la soberanía de Dios, esto motiva a nuestros corazones a orar fervientemente por la vida y la salvación de nuestros hijos. Un padre inmaduro, teológicamente diría, bueno, yo no voy a orar por mi hijo, porque si mi hijo va a ser salvo es porque Dios lo escogió, y si Dios lo escogió, de alguna manera va a ser salvo. Esa no es la perspectiva. Pablo claramente cree en la elección incondicional para salvación del hombre. Es clara esa doctrina en todo el aroma del Nuevo Testamento. Pero nada de eso lo frena a Pablo en desempeñarse y en desarrollar la oración por los perdidos. Porque él entiende de que esos propósitos selectivos se reflejan, se revelan en la historia de la humanidad como respuesta de Dios a la oración de su pueblo. Y esto estimula mi vida a la hora de pensar en la salvación de mis hijos. En segundo lugar, obviamente este es el segundo consejo, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Sabemos que esto es algo que tenemos que hacer. Sabemos que esto es algo que debemos repetir una y otra vez, debemos sembrar la semilla del Evangelio, debemos regar la semilla del Evangelio. Ahora, cuando pienso en predicar el Evangelio, creo que en todo hogar hay dos escenarios diferentes de evangelismo. Hay dos escenarios de evangelismo constantes, continuos. El primer escenario es cuando mi hijo claramente no tiene una profesión propia de fe. Los elementos básicos de la salvación no pueden ser detectados en la vida de mi hijo. Y el otro escenario es cuando mi hijo desarrolla una profesión de fe. Desarrolla una profesión de fe, una clara profesión de fe. Entonces, ¿cómo abordo el evangelismo desde estas dos áreas? Es decir, bueno, tengo a mi hija, tiene una edad considerable, ¿cierto? Está pronto a entrar a la juventud, pero ella afirma ser creyente, ya lo dice. Ella lo dice, yo le pregunto, ¿te crees pecadora? Sí. ¿Crees que la depravación es una realidad en tu vida? Sí, lo puedo ver. El mal que quiero no hacer, eso termino haciendo. El bien que quiero hacer, no lo termino haciendo. Lo veo. ¿Crees en Cristo? Sí, creo que Él es el Hijo de Dios, que Él siendo Dios vino, ¿cierto?, al mundo y tomó la forma de un hombre y cumplió todo lo que Dios el Padre le pidió y fue obediente y murió y derramó su sangre para que yo pueda ser perdonada y resucitó al tercer día. ¿Y estás dispuesta a entregarle tu hija, tu vida a Dios en rendición? Sí, quiero que Él tenga. Entonces tu hijo tiene una profesión de fe clara, ¿cierto? ¿Cómo cumplo la labor de evangelismo si mi hijo tiene una profesión de fe clara? Si mi hijo tiene una profesión de fe clara,
La forma en la que evangelizo a ese hijo. Y voy a decir, ¿para qué voy a evangelizar a un hijo que tiene una profesión de fe clara? Bueno, necesitas hacerlo. Después vamos a hablar de las razones de por qué hacerlo, pero necesitas hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, usa el evangelio y la salvación sabiendo de que el evangelio y la salvación tienen implicancias. No esperes algo de la vida de tu hijo menos que lo que Dios espera de un verdadero creyente. Es ahí sumamente importante. Entonces, vos decís ser salvo, entonces voy a actuar como si vos fueras salvo. Voy a preguntarte cosas que le preguntaría a una persona salva. Por ejemplo, pregúntale que describa su dolor por el pecado. Describime, ¿cómo es el dolor? ¿Cómo experimentás el dolor frente al pecado? Creo que tu profesión de fe es verdadera, no voy a poner en duda de eso. Pero déjame hacerte algunas preguntas, hijo. ¿Cómo es tu experiencia de dolor frente al pecado? Pregúntale, ¿cuál es su hambre por la palabra? Tienes que estar detrás de tu hijo para que lea la Biblia, para que se interiorice con la Biblia, para que pregunte la Biblia. ¿O él tiene un deseo propio por la Biblia? Pregúntale cómo está su relación con Dios y cómo la está nutriendo, cómo está haciendo que crezca. Evalúa la autonomía de su fe. No apague su fe, aliéntala, pero utiliza todas las implicancias del evangelio para evangelizar a tu hijo. Esto es muy importante. Si tu hijo profesa fe en Cristo y entendés que los elementos básicos para una salvación genuina, Él los puede afirmar, es importante de que vos no lo trates de otra manera en como Dios trataría a un verdadero creyente. Necesitas evangelizarlo de esa forma. Ahora, si mi hijo no tiene una profesión de fe clara, ¿cierto? Cuando estamos frente a este escenario, cada momento de la disciplina, cada momento de corrección debe ser usado para recalcar su necesidad de gracia. Cada momento debe instruirse acerca de cuál es su condición moral, ¿cierto? Cuál es su realidad espiritual. Debe ser insistente y eficaz en explicar la doctrina de la justificación. Él necesita una justicia que no puede alcanzar por sus propios medios. Tengo que adaptar esas verdades espirituales esenciales para la salvación para que él las pueda entender. Debemos explicar la necesidad de una justicia externa. Debemos recalcar la suficiencia de la obra de Cristo. Debemos mostrarle cómo Cristo ha resucitado y es Señor resucitado. Y Él es digno de entregar, ¿cierto?, su vida con tal de obtenerlo. En contraposición a esto hay muchas personas que han creado un evangelio para niños. Y han diluido el contenido del evangelio pensando de que los niños necesitan un mensaje distinto o diferente. Ahora, cualquier cosa que sea distinto a un evangelio bíblico es un evangelio antibíblico. Gálatas, por ejemplo, nos enseña en el capítulo 1, versículo 6, lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate, acá quiero hacer mucho énfasis. No que haya otro. ¿Te das cuenta? El evangelio que una persona que pasa por el frente de la iglesia es el mismo evangelio que tu hijo necesita. Y a veces pensamos que en un paso 1, 2, 3, 4 y 5 o solamente con 5 colores vamos a poder explicar las implicancias del evangelio a nuestros hijos. Pablo está diciendo, no hay otro evangelio, no es que haya otro, no hay un evangelio para niños, hay un único evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A veces pensamos de que esto es un pasaje que solamente trata el ámbito eclesial. Pablo está siendo general, está presentando un principio general, universal. No existe un evangelio distinto, no existe. Entonces, en primer lugar necesitamos orar, en segundo lugar necesitamos predicar el evangelio, sea que nuestros hijos tengan una profesión de fe o no, ¿cierto? Prediquemos el evangelio. Pero en tercer lugar, demostremos el evangelio. Demostremos el evangelio. Cuán importante es que los hijos vean en nuestra vida una respuesta consistente del evangelio. El evangelio no solamente actúa en el momento de la salvación, el evangelio actúa en el momento de la santificación cotidianamente todos los días. Si vos te sentaras hoy con tu hijo, quizás el que es mayor, con el que tenés más capacidad de hablar, ¿cierto? Y pudieras decirle a tu hijo, hijo, me gustaría que me digas si en el último tiempo has visto algún aspecto de mi vida donde yo esté cambiando. ¿Qué pensás que tu hijo podría decir que él vería de vos? ¿Pensás que tu hijo podría decir, papá, te veo cambiando en esto, mamá, te veo cambiando en esto? ¿Pensás que eso lo podría decir tu hijo? Si tu hijo no tiene la capacidad de poder señalar alguna forma de cambio, de transformación en tu vida, quiero decirte que tus hijos no están recibiendo un modelo claro del evangelio. No hay algo más efectivo para la vida de nuestros hijos que ellos puedan ver modelados en nuestra propia vida cómo el efecto del evangelio sigue operando en nosotros. Y esto claramente está presuponiendo de que vos deberías tener diálogos intencionales, charlas intencionales y profundas y espirituales con la vida de tus hijos. Fíjate lo que dice el libro de Segunda de Timoteo. Deseando verte, está hablándole Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, una fe auténtica, una fe genuina, ¿cierto? ¿Cómo Dios le otorgó esta fe genuina a la vida de Timoteo? Bueno, hubo un canal por donde se proporcionó. Por eso creo que el diseño de Dios para la salvación de nuestros hijos también en gran medida es por parte de la transferencia de los padres, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Transferencia. ¿Cómo el evangelio está afectando tu vida? ¿Cómo el evangelio está siendo notorio a la vida, a los ojos de los tuyos? Y los tuyos lo pueden reconocer. ¿Sabes qué fue lo que hizo que la vida espiritual de Timoteo fuera tan consistente? Que él veía los efectos del evangelio en la vida de su abuela y en la vida de su mamá cotidianamente. Él lo podía distinguir. Y cuando Pablo ve la fe de Timoteo desempeñarse en los viajes, en la presión, en todo ese tipo de cosas, dice, che, el tipo de fe que vos tenés es el mismo tipo de fe que hay en tu mamá, que hay en tu abuela. Yo te pregunto, ¿estás demostrando el evangelio de manera consistente en la vida de tus hijos? Ellos podrían dar cuenta de los elementos de transformación en tu vida. ¿Cuáles son los aspectos de cambio que tus hijos pueden señalar? Porque si no lo pueden señalar, entonces no les estás demostrando el evangelio. No les estás demostrando el evangelio. Es difícil que mi hijo crea en Dios si yo no estoy creyendo en Dios. Si de manera práctica, si de manera cotidiana, la fe en Dios no se evidencia, no se refleja en actos de transformación. Te digo que es tan triste ver la inconsistencia. Tantas veces padres que les dicen lo importante que es creer en Dios a sus hijos, pero por ejemplo toman determinaciones como por ejemplo pasar todo el día fuera de casa porque no pueden confiar en que Dios puede proveer. Muchas veces ausentes en el hogar, madres que no cumplen su rol dentro del hogar, estando completamente ausentes en el hogar y que no cumplen su función y pecan porque no pueden confiar en que Dios puede proveer lo que ellos necesitan abrazando el diseño de Dios. Pero queremos que nuestros hijos crean con una fe consistente.
Necesitamos modelar, ¿cierto?, el Evangelio frente a los ojos de nuestros hijos. Tercer área, ¿sí? Y ya tenemos que terminar en unos minutitos. Esfuérzate en la instrucción y en la enseñanza. Por un lado hablamos de la importancia de cultivar la motivación, honrar al Señor, realiza esfuerzos legítimos de evangelismo y en tercer lugar esfuérzate en la instrucción y en la enseñanza. 2 pasajes, ¿sí? Alguien que me ayude con Proverbios 4, 1 al 2 y otro que me ayude con 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. ¿Quién me ayuda? Proverbios 4, 1 al 2. ¿Quién lo lee? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no os aparezcáis, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Y 2 de Timoteo 3:14. Versículo 15 también. Es interesante este pasaje. Fíjate que hay muchos padres que muchas veces vienen después de estas reuniones de padres y me dicen, bueno, pero ¿para qué le enseño la Biblia a mi hijo? ¿Para qué le enseño los aspectos de las Escrituras a mi hijo si en realidad él no es salvo y no puede obedecer al Señor? Ahora, fíjate que en la cosmovisión bíblica, para los padres piadosos esto no era una preocupación. No era que ellos ignoraban la doctrina de la depravación, la incapacidad del hombre de obedecer. Pero fíjate una cosa, en Proverbios, acá se ve todo este tiempo, ¿cierto? La enseñanza de un padre, estad atentos a la cordura, porque os doy buena enseñanza, ¿cierto? La importancia de dar buena enseñanza al hijo. Pero 2 Timoteo 3:14 todavía profundiza más este concepto, porque fíjate lo que dice el versículo 15, que desde la niñez, ¿cierto? Es interesante porque la palabra que aparece ahí para niñez es la palabra griega brefos. La palabra brefos es la palabra lactar, la palabra lactante, ¿cierto? Desde la lactancia, ¿cierto? Has sabido las Sagradas Escrituras. Y vos decís, Felipe, pero ¿cómo hace una persona para saber las Sagradas Escrituras desde la lactancia? Bueno, quiero decirte que lo que estaba pasando en la vida de la mamá de Timoteo. La mamá de Timoteo no estaba preocupada en cuánto de su hijo podía entender de lo que ella le hablaba. Ella no estaba preocupada en eso. Ella estaba preocupada en generar un hábito que sabía que iba a marcar este aspecto de su vida como una mujer fiel. Ella no sabe cuánto de todo lo que le va a enseñar le va a quedar en el corazón y en la mente de sus hijos. Pero sí está enfocada en que cuando Dios evalúe su vida, ella pueda ser hallada fiel. Y como quiere ser hallada fiel, desde el primer momento que lo prendió al pecho, ya le empezó a hablar la palabra. Es decir, ¿para qué le vas a hablar la palabra a un bebé si no entiende? ¿Cuál sería el sentido? Este sería el sentido. El papá fiel repite una y otra vez las verdades de la palabra de Dios, una y otra vez, sabiendo de que esto es lo que Dios ha demandado de él para poder ser hallado fiel como padre. Él no está preocupado en cuanto capta, él está preocupado en cuanto él hace, porque la obra es enteramente de Dios. La salvación es enteramente de Dios. La santificación es una obra de Dios. La formación del carácter es una obra de Dios. Y la mamá sabe, el papá sabe que no pueden cambiar ni el más mínimo grado la dirección del corazón de un hijo. Entonces no está preocupado por la dirección del corazón del hijo, está preocupado para que cuando Dios lo evalúe, él sea hallado fiel. Y esto es lo que esta mujer está haciendo. Esta mujer está lactando a su hijo y está entrenándose en la instrucción bíblica más allá de lo que él puede entender. Obviamente eso no quiere decir que le va a dar una exposición teológica incomprensible, que él no va a poder
discernir con su razonamiento, pero esta mujer está ahí haciéndolo constantemente, ¿cierto? Constantemente. Ahora, fíjate lo que dice. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué le está dando información bíblica desde tan chiquito? Las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. La mamá está suministrando la verdad de Dios, el papá está suministrando la verdad de Dios porque entiende el carácter del poder de Dios a través de su palabra. Dios sabe el papá sabe cuál es el poder que las Escrituras tienen. Y como sabe eso, lo hace con total confianza. Él no está confiando en a ver cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo de mi hijo. Él no está preocupado en cuál es la pedagogía más adecuada para un niño de la etapa prelactante, como dirían muchos, ¿no? El papá está simplemente preocupado en suministrar las Escrituras porque saben que tienen el poder para cambiar el corazón, la mente y el ser de un hijo. Esto es lo que está haciendo constantemente. Tenemos que terminar acá. Muchas veces escucho en la consejería a padres y a madres que dicen: mi casa es un desastre. Generalmente esto se debe a dos tipos de problemas: la falta de instrucción y la falta de disciplina consistente. Muchas veces estamos preocupados por la influencia que mis hijos van a recibir por medio de amigos, por medio de la escuela, pero quiero decirte una cosa: no hay una persona a la que Dios le haya dado mayor facultad de influencia que a un padre. Eso es una mentira, pensar de que los amigos de tus hijos o el entorno de tus hijos va a poder hacer un daño. Si vos estás desempeñando una crianza fiel de los hijos, vos te puedes convertir en la influencia más significativa para la vida de tus hijos, porque Dios te ha dado esa facultad, Dios te ha dado ese poder, ¿sí? Terminamos acá, ¿les parece? ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 5 minutitos para preguntas. ¿No? Sí. ¿Cómo poder trabajar en el desánimo de nosotros como padres cuando estamos siendo fieles al Señor, la enseñanza, la instrucción, la disciplina, y estamos siendo fieles en poner nuestra mirada en agradar al Señor y no a los hombres, como decimos yo? Pero vemos nuestro hijo que a medida que va creciendo nos va respondiendo como nos gustaría o nos va creciendo como nos gustaría, quizás vemos una rebeldía en momentos. ¿Cómo poder trabajar en el desánimo que nos puede llegar a producir una situación así? O sea, lo primero que te diría es: si hay desánimo en la crianza de los hijos, es porque probablemente lo que estás buscando no es honrar a Dios. Entonces la motivación, al no ser una motivación correcta, produce un efecto pecaminoso evidente, que es el desánimo. Cuando una persona está enfocada en honrar a Dios, él no está enfocado en el resultado que está recibiendo por lo que él está haciendo. Él simplemente está enfocado en que está haciendo lo que Dios le está demandando que él debería hacer. Creo que a veces confundimos crianza fiel con efectos evidentes, y no necesariamente es así. Un ejemplo claro de eso, ¿cierto?, es la vida de los hijos de Elí y la vida de los hijos de Samuel, ¿cierto? Lo hemos hablado mucho de esto. Los hijos de Elí y los hijos de Samuel terminaron de la misma forma, pero hubo una condenación y una reprobación de parte de Dios para Elí, y no hubo reprobación para la vida de Samuel, todo lo contrario. Uno ve un respaldo de parte de Dios hacia la vida de Samuel. Pues decís, ¿cuál fue la diferencia entre Elí y Samuel si los dos tuvieron el mismo resultado? Hijos disolutos, hijos que no honraron al Señor. Bueno, te voy a decir qué fue la diferencia. La diferencia fue que Samuel fue fiel en la crianza, Elí no.
Elí no estorbó el pecado de sus hijos, Samuel sí lo hizo. Entonces, cuando vos estás enfrentando el desánimo solamente viene porque precisamente lo que está pasando es que tu preocupación no es honrar a Dios. Porque si vos estás preocupado por honrar a Dios y estás haciendo todo lo que las Escrituras te piden de manera consistente, entonces tu corazón está lleno de ánimo, porque eso es lo que vos esperas que ocurra. Eso es lo que vos estás esperando que pase. Lo que estás esperando que pase es: estoy haciendo todo lo que Dios me pide que haga en medio de esta situación. Y se puede tener gozo y se puede tener paz. Bueno, yo leí un pasaje, ¿cierto?, que hablaba de que la paz, ¿cierto?, es un evidente. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 3, estas cosas he hablado para que en mí tengan paz, ¿cierto? Un padre puede hacer todo el desempeño fiel en la crianza de sus hijos y el resultado ser un resultado de tribulación, ver a un hijo disoluto, rebelde, desobediente, ¿cierto? Ver la aflicción, ¿cierto? Pero Dios dice, Dios puede proveer paz. Por eso hablamos de la importancia de entender el principio de Juan 16:33. Dios está con nosotros, ¿cierto? Entonces, si yo estoy encontrando desánimo, yo cavaría más adentro en mi motivación como padre, porque evidentemente estoy esperando una conducta en la vida de mis hijos. ¿Y por qué la estoy esperando? Porque en realidad lo que Dios me está pidiendo es que haga esto, y esto es lo que estoy haciendo. Entonces puede ser que yo lo esté haciendo y esté pensando, bueno, lo que yo estoy haciendo va a producir el efecto que quiero, la salvación de mis hijos, la transformación de mis hijos. Eso es una idea distorsionada, porque no estoy queriendo honrar al Señor, no estoy queriendo agradar al Señor, estoy queriendo agradarme a mí, en verme a mí como el redentor de mis hijos. Entonces ahí, siempre cuando ves esa manifestación externa del desánimo, tenés que pensar, hay una motivación incorrecta operando en el corazón. Entonces yo lo que te diría, sería incompatible decir, estoy viviendo el principio de la motivación de la honra a Dios como motivación principal y al mismo tiempo vivir una vida de desánimo. Es incompatible. No se puede. Tengo que trabajar mejor en mi corazón para poder hallar eso. Sí. Hay que cavar hasta los cimientos para ver dónde está el error. Sí, sumando eso, pero, a ver, así, quizás me puedo explicar mejor. Hay un dolor que me atraviesa como padre, ¿no? El ver que no responden a lo que hay que decir. Por ahí pienso en Pablo, ¿no? Que dice, sufriendo los dolores de Pablo para que Cristo sea formado por vosotros. Sí, pero dolor no es igual que desánimo. Claro, ¿cómo sería esa distinción entonces? Y bueno, porque con el desánimo debería ahondar, ¿no es cierto?, en aspectos que traemos en mi corazón. Y cuando tengo dolor, ¿cómo debería poder escuchar mi reacción? Bueno, yo creo que las reacciones, ¿viste cuando hablábamos en consejería del sol, el fruto, las ramas, el árbol, las raíces? O sea, si la presión es un hijo que no responde, el fruto va a manifestar lo que hay adentro, ¿cierto? Entonces, yo creo que un padre que ve a un hijo que no responde al evangelio, que es disoluto, que es rebelde, ¿cierto? Hay un dolor legítimo, hay un dolor que es natural por ver a tu hijo, un hijo que vos amás y que no quieres que vaya en ese sentido. Ese dolor es legítimo cuando no te inmoviliza para hacer lo que tenés que hacer. Por el otro lado, el desánimo tiene la facultad de inmovilizarte para hacer lo que tenés que hacer. Entonces, no es lo mismo dolor y desánimo. Yo puedo estar profundamente afectado por el dolor del pecado de mi hijo y no necesariamente estar desanimado, porque estoy siendo consistente en lo que Dios me demanda que tengo que hacer cada momento que tengo que hacerlo, ¿cierto? La motivación para hacer lo correcto en el momento correcto, aunque lo estoy atravesando en medio de una gran aflicción y de una gran prueba, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un problema semántico. Dolor no es igual a desánimo, ¿cierto? Cuando hay desánimo es desesperanza, ¿cierto? Es falta de fuerza, es falta de motivación para hacer lo que es correcto en el momento correcto. Esas cosas, el desánimo, cuando se encuentra en la vida del creyente, es porque hay un problema de motivación en el fondo que necesita ser corregido. Pero el dolor y el ánimo pueden ir a la par. Porque Pablo decía eso, ¿no? Sufro dolores de parto por ustedes, pero en ningún momento eso lo inmovilizó
para hacer la obra que él tenía que hacer, ¿cierto? Entonces, no hay que homologar esos dos conceptos. Dolor y desánimo no es lo mismo, ¿cierto? Si el dolor te está atravesando porque tus hijos no están respondiendo, este es un dolor bueno, ¿cierto? Es el dolor de la compasión, es el dolor del amor, ¿cierto? Y es un dolor que finalmente va a redundar en mayor actividad espiritual, mayor actividad espiritual. Si es que es un dolor santo, si es un dolor que viene de un hombre que está queriendo honrar al Señor y le preocupa la salvación de su hijo, ¿cierto? La obediencia de su hijo. Entonces, si el escenario es dolor, yo lo que diría es: refúgiate en tu motivación, estás honrando al Señor, eso tiene que proveer estímulo. Si el dolor es lo que te está atravesando, ¿cierto? Fortalece aún más las áreas de los esfuerzos de evangelismo en la vida de tus hijos. Si él está diciendo que es un creyente, pero está actuando en forma rebelde, bueno, utiliza las implicancias, ya hablamos, ¿cierto? Y nutrí a tu hijo de enseñanza, de instrucción, o sea, los 3 consejos, las 3 áreas, tenés que reforzarlas. Si lo que te está ocurriendo es la experiencia del dolor y no el desánimo, tenés que fortalecer estas áreas en la vida y en la relación con tus hijos. ¿Sí? ¿Sí se logra la distinción ahí? Sí, sí, Sí. buenísimo. Dale.